Hay palabras, hermano, que Dios las da en un momento, para un momento específico. Hay palabras que Dios las va a traer a nuestra vida para fortalecernos, para levantarnos, para darnos una respuesta o para darnos una salida. Y también hay palabras que son para siempre. Hay palabras que son el fundamento de la vida del cristiano. Y le pongo un ejemplo para poderlo entender. Cuando Josué queda al mando del pueblo de Israel, llegan al Jordán y el Señor le dice: levántate y cruza ese Jordán. Pero llega a un lugar llamado Jericó, y el Señor, ¿qué le dice? Rodéalo 7 veces y por 7 días, y al tercer día griten. Esa palabra fue para ese momento, fue para ese tiempo y fue con un propósito específico. Pero hay palabra que es para fundamento, que fue la que Dios le dio a Josué y le dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Entendemos la diferencia de palabras. Hay palabras que Dios te va a decir: hermano, hijo mío, haz esto y esto, pero fue para un momento. Pero hay palabras que hay que tomarlas, hermano, y agarrarlas y no soltarlas hasta que Cristo venga. Y esta palabra que yo le traigo hoy es de esas. Es una palabra que usted no la va a soltar hasta que Cristo venga o hasta que Dios lo llame a su presencia. Es una palabra que Dios nos ha mandado a agarrarla firme. Hermano, y por más que se mueva la zaranda, por más que se nos mueva el piso, usted no la va a soltar. Y es acerca de la convicción del cristiano. Aleluya, mi alma te alaba. El fundamento del cristiano es Cristo. Ese fundamento debe estar firme. Pero dice la escritura que cada uno de nosotros mire cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Entonces cada uno de nosotros tenemos un deber, que es sobreedificar, hacer una obra. Unos la harán de oro, otros la harán de plata, otros tendrán una vida de hojarasca, de heno, un poco débil. Pero todo, hermano, depende del esfuerzo que usted ponga en los caminos del Señor. No depende de Dios, depende de usted. Depende de nuestro corazón, de nuestra búsqueda, de nuestro amor a Dios. De eso dependerá cómo sobreedificamos esta obra. Y de acuerdo, hermano, a ese fundamento que es Cristo, de acuerdo a lo que usted y yo profundicemos en Dios, profundicemos en esta palabra, nos hagamos unas raíces profundas, conforme a esa profundidad, así va a ser nuestra firmeza en Cristo Jesús. Por eso, hermano, usted se va a topar en tiempos de debilidad. Y es porque hemos dejado de cavar, hemos dejado de humillarnos, hemos dejado de profundizar en la presencia de Dios. Y hay momentos de nuestra vida donde decimos: venga lo que venga, no me voy a soltar. Y cuando examinamos nuestra vida, hermano, es porque hemos profundizado en la búsqueda de Dios. Por eso le digo que de acuerdo a nuestra profundidad en Dios, que tanto le amemos, que tanto le obedezcamos, que tanto le busquemos en oración, en ayuno, en sometimiento, de acuerdo a eso, así será tu firmeza en Cristo Jesús. Vamos a Efesios 4:14. Aleluya, mi alma te alaba, Jesús. Esta palabra, hermano, va a ser para que nos ayude a mantenernos firmes en este camino pedregoso, muchas veces angosto, estrecho. Pero va a ser que usted y yo permanezcamos firmes hasta que Cristo venga, o que la muerte llegue a nuestras vidas, que no sabemos cuándo será.
Dice Efesios 4, 14 y 15. Leemos la palabra al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, es decir, estrategias para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La vida del cristiano, hermano, es igual a nuestra vida aquí en la tierra. Cuando usted y yo venimos a Cristo, ¿qué es lo primero que Dios hace en nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? De cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando usted y yo llegamos al Señor, nacemos, nos convertimos en bebés espirituales. Pasa el tiempo y vamos creciendo y nos convertimos en niños. ¿Y qué dice Efesios 4:14? Para que ya no seáis como ¿qué? Niños fluctuantes. No dice hombres fluctuantes, no dice cristianos fluctuantes, sino que nos compara ¿qué? Como niños. Entonces, hermano, hay momentos cuando estamos como niños espirituales, cometemos ciertas faltas, cometemos imprudencias, cometemos errores como todo niño. Y gloria a Dios porque esos errores nos hacen aprender. Gloria a Dios porque esas imprudencias que cometemos, que nos hacen irle a pedir perdón al hermano o a la hermana, nos hace madurar, nos hace crecer en Dios. Pero no podemos quedarnos como niños. No podemos tener años de cristianos comportándonos como niños inmaduros. Pablo dijo, porque cuando yo era niño pensaba como niño, hablaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo de niño atrás. Amén. Cuando dejamos lo de niño atrás, nos convertimos en adultos. Tenemos que crecer, hermanos. Es decir, cuando usted y yo ya somos adultos espirituales, es porque hemos sido moldeados a través de la palabra. Cuando usted en su vida espiritual dice, el Señor me ha moldeado, el Señor me ha procesado, y yo no soy ni la sombra de lo que era antes, usted puede decir, he ido creciendo en la obra, he ido madurando y estoy dejando lo de niño atrás. Amén. Gloria a Dios. El cristiano, hermano, corre un grave peligro en este tiempo. Corremos un grave peligro. ¿Qué hace el hombre que ve el peligro venir? Se aparta. Pero hay un peligro, hermano, del cual todos vamos a ser participantes. Y es que la fe del cristiano tiene que ser probada. De ese peligro nadie se puede escapar. Como decía el hermano, la llevaré al desierto para probar qué hay en su corazón. Eso es un peligro eminente que todos vamos a vivir, que todos vamos a pasar, porque Dios necesita sacar lo que hay en nuestro corazón. Él lo sabe. Él sabe qué hay. Usted dirá, pero es que ¿por qué si Dios lo conoce todo, por qué me tiene que probar? Es para que nosotros mismos nos demos cuenta qué hay en nuestro corazón. Porque muchas veces creemos amar a Dios con toda nuestra fuerza, y cuando Dios nos mete en el horno de fuego, sale a relucir que no le amábamos como le creíamos. Entonces Él nos va a probar para que nuestras obras sean manifiestas, para ver qué hay en el corazón. Y desde siempre, hermano, Satanás ha buscado la forma de hacer de que los hijos de Dios retrocedan, se desanimen, claudiquen y hasta
digan que no hay Dios. Usted lo ve a través de las escrituras, que Satanás siempre ha estado tratando de hacer que el pueblo de Dios le dé la espalda. Toda la vida, desde el huerto del Edén hasta los días de hoy, tenemos un enemigo tratando de invalidar tu fe, tratando de golpear tu fe, tratando de quitar o invalidar lo que hemos creído a esta palabra. Que Jehová lo reprenda. Y esos ataques del enemigo van directamente a la convicción, a lo que hemos creído. Porque hay algo que Satanás logra en nuestras mentes, y es que si Satanás logra que usted y yo dejemos de creer, lo logró. Hizo todo. ¿Qué hizo con Job? Le quitó todo lo que tenía, le tocó aún hasta su salud, pero ¿qué no logró? Que dejara de creer. Por eso no lo derribó, por eso no claudicó, por eso el Señor más bien lo levantó con poder y gloria y lo bendijo más. ¿Entiende, hermano? Entendemos esta mañana la importancia de la fe, de la convicción en Dios. No es lo que tenemos, no es lo que hemos alcanzado, es la fe que hay en nuestro corazón a Dios y a la palabra. Por eso, hermano, el cristiano tiene que fundamentarse cada día más en Dios. No en la pastora, no en la iglesia Vida Sana en Cristo, no, hermano. El fundamento suyo, lo que usted y yo tenemos que buscar cada día, es conocer más a Dios, es conocer más la palabra de Dios. Ese es el único fundamento firme. Eso es lo único, hermano. Porque esta palabra es verdad y es vida. Dijo el Señor: cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Dijo el apóstol: porque la profecía cesará, la ciencia se acabará, pero el amor de Dios permanece para siempre. En este tiempo final han venido tantas doctrinas cerradas, iglesia. Han venido tantas doctrinas equivocadas, basadas en un poquito de verdad. Por eso enredan a tanto cristiano, porque tienen una parte de verdad, pero están salpicadas de gran mentira. Hay mucha doctrina equivocada, hay mucha doctrina cambiada, modificada. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 4. Gloria a Dios, aleluya. Decía la pastora ayer que Satanás anda buscando cómo robar la palabra, hermano, y dijo algo que me hizo abrir más los ojos. Y es que en cada culto Satanás está viendo a ver cómo te roba la palabra que estás escuchando, para que cuando salgamos de aquí no nos acordemos. Así que, hermano, abramos nuestros ojos. Aleluya. 2 de Timoteo capítulo 4 verso 3 y 4. Todos lo sabemos, pero hoy vamos a recordarlo. Dice así su palabra: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo que comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia maldad, conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es esto? Que hay muchos maestros que van a apartar el oído ¿de qué? ¿Cuál es la verdad? Es Cristo y es la palabra. La van a apartar y se van a ir a sus fábulas, es decir, a algo animado, algo ficticio, algo fantasioso. Un evangelio fantasioso, un evangelio que no es verdadero.
Y muchos lo van a seguir porque van a querer un evangelio que le haga cosquillas al oído. Eso significa comezón, cosquillas. Hermano, iglesia de Dios, leíamos en Efesios 4:14 que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera con cada viento de doctrina. Es esto mismo. Él diciéndonos, iglesia, pueblo de Dios, examine la doctrina, examine la palabra que le predican, examine el evangelio que te están predicando y no se deje llevar por cualquier hombre o mujer que diga que es hijo de Dios. Por cualquiera que diga yo tengo el poder y la unción de Dios. No seamos niños, seamos maduros, seamos hombres, dejémoslo de niño atrás y examinemos toda palabra a la luz de la palabra. Porque dentro de esa doctrina errada hay cierta verdad, hermano. Por eso Pablo decía, examinadlo todo, retened lo bueno y desechen lo malo. Porque esas doctrinas que han nacido allá afuera tienen una parte de verdad. La de la prosperidad tiene su fundamento bíblico. Lo tiene, que el Señor nos va a bendecir y tiene las promesas. Pero ¿qué hace? Aparta las condiciones, aparta el sometimiento. Y por eso vamos creyendo. ¿Por qué? Porque es verdad, en la Biblia está. Pero cuidado, hermano, porque son doctrinas fantasiosas. Es decir, iglesia, la enseñanza de la palabra sería cambiada, sería adulterada, y yo creo firmemente que lo estamos viendo. El Señor nos sacó de la iglesia liberal hace muchos años, donde teníamos un poco de verdad y nos faltaba otro poco de verdad. Teníamos una verdad a medias, pero el Dios en su infinita misericordia abrió nuestros ojos. Y dice su palabra que el Espíritu Santo os guiaría a toda verdad. Aleluya. Cuando hablamos de este tipo de doctrina, nos referimos a que la palabra ya no sería predicada para salvación, sino que va a ser predicada para un beneficio propio. Va a ser predicada de acuerdo a mis sentimientos y mis emociones. Va a ser predicada con el fin, dice el apóstol en Corintios, de amedrentar, de aumentar sus bienes, de aumentar su fama. Pero iglesia, ¿cuál es el propósito del evangelio? ¿Cuál es? Yo le hago esa pregunta esta mañana, yo me la hice. El propósito del evangelio no es ningún otro que no sea salvación, que no sea perdón de pecados, que no sea reconciliación, transformación de las vidas. Ese es el propósito del evangelio. Y Dios no cambia. Dice su palabra en Santiago que no hay sombra de variación en Él. Es decir, el evangelio de Jesucristo hace 2000 años que vino a esta tierra a dejárnoslo, donde cumplió la ley y entramos a la dispensación de la gracia, fue para que usted y yo vengamos a Él, dejemos el pecado y seamos apartados para Dios. No hay otro propósito. Vendrán añadiduras, vendrán bendiciones, pero ese no es el propósito del evangelio. Dios te puede restaurar el matrimonio, Dios te puede sanar la enfermedad, Dios te puede restituir lo económico, pero ese no es el propósito del evangelio. Es salvación y vida eterna. Buenas nuevas de salvación significa el evangelio. Eso significa. Dios pide consagración, Dios pide obediencia, Dios pide entrega. ¿Y qué fue lo que pasó en el jardín del Edén? Desobediencia, rebeldía. Por eso el cristiano lucha día con la obediencia a la palabra.
Por eso usted y yo luchamos día con día con esta carne que nos quiere inducir al mal. Pero ¿qué es lo que ha pasado con la iglesia cristiana, amado hermano? ¿Qué es lo que ha pasado con la iglesia llamada cristiana? Que los hombres están desobedeciendo la palabra de Dios. Han empleado artimañas, dice Efesios, para inducir al pueblo en error. Hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra. Dice la palabra que se van a levantar hombres con el título de varón de Dios y van a emplear artimañas, estrategias para inducir al pueblo al error. En lugar de estar predicando y llevar al pueblo a la verdad, a la humillación, a la santidad, a la reconciliación con el Padre. Cuando en Efesios dice que emplean con astucia artimañas del error, hermano, lo que está diciendo es que los ministros, los pastores, los evangelistas, los predicadores hacen trampa. Utilizan la palabra como trampa y utilizan palabras engañosas para distraer al pueblo de la voluntad de Dios, para distraerlo a usted y a mí del propósito de Dios. Que Jehová lo reprenda en esta mañana, en el nombre de Jesús. Toda mentira del diablo, en el nombre de Jesús, sea desenmascarada en esta hora. Aleluya, mi alma te alaba. Entonces, iglesia, el cristiano de hoy lucha día con día contra un evangelio adulterado. Ay, santo. ¿Cada cuánto lucha? Día a día. Usted se mete a YouTube y usted lucha con un evangelio adulterado. Usted se encuentra allá afuera un cristiano. Ay, santo. Me decía una hermana de la iglesia: prefiero hablar con un inconverso que con un cristiano liberal, porque están en pecado y Dios los bendice tanto, y Dios es tan bueno, y ellos están tan bien, y estando en pecado. Me decía: yo prefiero hablar con un inconverso. Tal vez sea más provechosa la conversación con un inconverso que con un cristiano religioso. Luchamos día con día con un evangelio cambiado. Por eso el canto decía: sí me importa la iglesia que tú vayas, porque no en todas se predica la verdad. Hoy no todo el que lleva por título cristiano es un cristiano. Hoy no todo el que diga voy a una iglesia vive la palabra. Entonces usted y yo, óigame muy bien, nos enfrentamos día a día contra un evangelio adulterado. Y no solo eso, sino que también nos enfrentamos contra las acechanzas del diablo. Y no solo eso, sino que también vivimos probados por Dios. En la prueba, en las aflicciones, en la tribulación. Por eso, hermano, el cristiano no se puede descuidar. Porque si no es una acechanza, hermano, es un ataque del diablo. Porque si no es eso, es una prueba donde Dios nos ha puesto. Por eso el cristiano no puede dejar de orar. Por eso el cristiano no se puede quitar la armadura. No podemos. Porque en una de esas, hermanos, nos encontramos con un dardo del enemigo y hasta ahí llegamos. Mi alma te alaba, Jesús. Entonces, iglesia, luchamos contra un evangelio cambiado. Luchamos contra los ataques del diablo. Y además tenemos que mantenernos firmes en las pruebas y las aflicciones de este camino. Entonces, iglesia, la convicción. Ay, mi alma te alaba, Jesús. La convicción suya y mía en lo que hemos creído, lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, lo que Dios te ha hablado, lo que Dios te ha hecho sentir un día, tiene que ser firme, tiene que ser permanente.
¿A cuántos Dios les ha pedido algo en algún momento? ¿A cuántos Dios les ha dicho, quiero esto? Comienza a cambiar y dame esto. Pero ¿cuánto permanecemos en ello? ¿Cuánto? ¿Cuánto permanecemos en ello? Ese es el problema de nuestra convicción, que nos convencemos por un tiempo, que nos afirmamos por un tiempo, y viene el momento en que eso que yo creí ya hoy no está tan firme, que eso que Dios me había hecho sentir hoy ya no lo siento tanto. Mi alma te alaba, Jesús. Que eso que Dios me había pedido hoy yo no lo veo tan necesario. Que eso que Dios me había hablado hoy como que ya no lo escucho. Y no es porque Dios haya cambiado, porque Él no cambia. Es porque nosotros nos alejamos. Cuando usted y yo dejamos de escuchar la voz de Dios, no es que Dios se ha alejado, es que nosotros lo hemos dejado. Nuestra convicción, iglesia, nuestra fe debe ser tal que si aún bajare un ángel del cielo, ay, mi alma te alaba. Hermano, cuánto nos cuesta entender esta palabra, porque hoy se sube cualquier hombre, cualquier mujer, sube un video a YouTube y vamos y le creemos. Pero Pablo dijo, si aún bajase un ángel del cielo y os predicare otro evangelio, no lo crean, no lo crean. Aún yo, decía Pablo, aunque yo les predique otro evangelio. Pero hermano, la iglesia de hoy se convence con cualquier cosa. Con un poco de palabras en lengua y un milagro. Es que si habla mucho en lenguas, ese tiene mucho a Dios. Hermano, no se confunda. Cuidado con las lenguas, porque Satanás también tiene lenguas. Oh, mi alma te alaba, Jesús. ¿En qué has creído, iglesia? ¿En qué hemos creído? ¿En qué evangelio hemos creído? No en el que te predica la pastora, no. Es el evangelio de Cristo. Es un evangelio puro y santo. Ay, santo. El apóstol decía, no se dejen mover. No anden por aquí y por allá. Permanezcan en lo que Dios les ha dicho. Permanezcan en lo que Dios les ha dado. Oh, santo. Ay, mi alma te alaba. Que si viene una prueba, hermano, fuerte a nuestras vidas. ¿Quién no ha tenido pruebas? ¿Quién puede decir aquí, yo tengo tanta fe que ya no tengo que ser probado, hermano? Ay, mi alma te alaba. Que si viene una prueba fuerte, hermano, no desmayemos. Y eso no se obtiene por nuestra fuerza. Eso se obtiene en la profundidad con Dios, en la oración, con estas rodillas dobladas. Eso se obtiene en nuestro cuarto, orando y clamando por fortaleza día y noche. Porque mi corazón me engaña. Yo le he dicho al Señor, Señor, líbrame de la persecución. Yo se lo he dicho y le digo, Señor, no permitas, porque no sé qué haría. Solamente tú me darías la fuerza. Y le digo, así como lo hiciste con Esteban, si un día tengo que ser perseguida, dame la fuerza como Esteban para no desmayar. Porque hoy no sabemos cómo vamos a actuar en la prueba. Hoy no sabemos cómo vamos a actuar. Podemos sentirnos muy gallos, dicen por ahí, con el pecho muy fuerte, hermano. Pero solo Dios sabe qué tan firmes estamos en Él. Es más, hay cristianos que no han sido probados por misericordia, porque en la primera prueba se van. Hay cristianos que el Señor ha dicho, voy a darles un tiempito más. Tengo que formarlos en esto, pero todavía no, porque en el primer jaloncito se me va. Y dando tiempo para decirle, profundiza en mí. Le estoy dando tiempo para que ore más, para que me conozca más,
Pero como cristianos perezosos no lo estamos haciendo. Entonces llega el momento de la prueba, hermano, donde Dios dice: ya no puedo, necesito educarlo, necesito transformarlo. Hermano, y muchos no aguantan. Muchos no aguantan. Y dicen: Señor, es muy duro. Pero Él nos dio tiempo para fortalecernos en Él. Él nos dio tiempo para conocerle. Él nos dio tiempo para que nuestra fe aumentara por el oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Queremos fe, pero no leemos la palabra. Queremos fortaleza, pero no oramos. Queremos transformación y humillación, pero no ayunamos. Ay, santo, mi alma te alaba. Verso 15 ahí en Efesios dice: sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Aleluya. Entonces, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice, vea cómo hay que aprender de la Biblia o entenderla. A veces hay que leerla despacio. Nos dice que no seamos niños fluctuantes. En el 15, que nos da el consejo o la forma de lograrlo. ¿Qué dice que tenemos que hacer? ¿Sino qué? Amén. Seguir la verdad. Eso es todo. Seguir la verdad, es decir, seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Ay, mi alma te alaba, Jesús. La única persona a la que usted y yo debemos estar siguiendo es a Jesús. Al único. Solo el apóstol Pablo se atrevió a decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Solo él. Pero lo hizo en un momento donde la gente no sabía a quién seguir, y Pablo le dijo: véanme a mí, que yo voy a imitar en todo lo que pueda al maestro. El cristiano verdadero, el cristiano que quiere ir al cielo, debe tener su mirada en Jesús. Es decir, en la palabra. Ahí lo conocemos, porque hoy no le vemos, porque hoy no lo tenemos allí sentado, ni en un canal de YouTube para decir: voy a ir a escuchar las enseñanzas de Jesús. Él las dejó aquí en su palabra. Usted quiere conocer a Jesús, léase los evangelios. Ahí está. Ahí conocemos su carácter, su amor, su fidelidad, su forma, sus prioridades. Entonces, hermano, no se fije en el hombre. Es lo que les decía al inicio. No se fije en el hombre. No se fije en las personas. No ponga su fe en el hombre. No ponga su fe en alguien. Por más lleno de unción que parezca, óigalo, por más lleno de presencia de Dios que parezca, por más que Dios lo use, no ponga su fe en el hombre. No ponga su mirada en el hombre, porque el hombre falla, pero Dios no falla. Hasta el día de hoy he visto hombres con grandes ministerios fallar. He visto hombres de grandes llamados a nivel internacional que tenían un gran llamado, tenían un gran ministerio y fallaron. ¿Porque eran malos? No, eran hombres. Eran hombres. Por más unción que tuvieran, por más presencia de Dios que tuvieran, algo pasó en sus vidas que fallaron. Una vez un evangelista le dijo a un reggaetonero, cuando se convirtió, a Héctor el Father, Héctor Delgado, un evangelista, ya un señor, le dice: Héctor, no ponga la mirada en mí, porque yo te voy a fallar. Fíjese
en Jesús. No pierda la mirada en Cristo Jesús. Es lo primero. Por eso, hermano, el cristiano no debe echarse flores. El predicador no debe andar aceptando halagos de la gente y creyéndose que él es. Porque nosotros somos nada. Nada somos, iglesia. Podemos fallarle. Es más, hermano, entre más lo alaban a uno, más cercano está a fallarle a las personas. Entre más vemos a la persona ideal, más rápido me hace algo malo. Porque a veces hacemos a las personas como perfectas y en algún momento nos equivocamos. En algún momento herimos a alguien. Nuestra fe, hermano, debe estar puesta en Dios. Y debemos acercarnos cada día más a Dios para conocerle. Porque en la medida que le conocemos, en esa medida le amamos. En la medida que conocemos a Dios, en esa misma medida le amamos. No podemos amar a alguien que no conocemos. No podemos tener comunión con alguien que no conocemos. No podemos seguir a alguien que no conocemos. Dice la palabra: en los que a mí se acercan, me santificaré. Eso le dijo Moisés a Aarón cuando sus hijos fueron quemados por el fuego. Le dice Moisés: Aarón, dice Jehová, que en los que a él se acercan, se santificarán. La única forma de que la iglesia se santifique, aleluya, la única forma de que yo me santifique es acercándome a la presencia de Dios, a su palabra. Es la única forma, iglesia. Mi alma te alaba, Cristo Jesús. La fe del cristiano debe estar puesta en Dios, en el que los llamó, en el que los escogió. Hermano, a usted no lo tiene aquí la pastora, a usted no lo llamó la pastora, a usted no lo escogió la pastora. Es más, la pastora no dio nada por usted. Nada. Hoy se entrega con oración y clamor, eso sí, pero no hizo nada para que usted y yo estuviéramos. Fue Cristo Jesús. Fue Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Es Dios el que te ha sostenido. A mí no me han sostenido mis padres. A mí no me ha sostenido la pastora. Ha sido Dios. Y todo lo que tengo hoy, todo lo que usted y yo tenemos hoy, ha sido por gracia y misericordia de Dios. Porque sin Él somos nada, dijo el Señor, separados de mí. Nada podéis hacer separados de Dios. Y cuando nosotros, iglesia, entendemos esto, que sin Dios somos nada, que Él es el que nos ha sostenido, que Él es el que nos ha guardado, que Él es el que nos ha mantenido aquí en el camino y no nos ha dejado desviarnos. Cuando usted y yo entendemos esto, hermano, no podemos vivir alejados de Dios. No podemos. No podemos pecar con libertad. No podemos retroceder. No se puede, hermano. Porque hay un agradecimiento, hay una gratitud, hay un amor que se ha desarrollado para con Dios. El cristiano tiene que aprender a amar a Dios cada día más. No por lo que le da, sino por lo que hizo, por lo que nos dio, que fue la salvación. Pero, hermano, viene engaño para la iglesia. Viene engaño para el pueblo de Dios. Ha venido y vendrá con más fuerza. Viene prueba para la iglesia del Señor. Escúchelo muy bien. Satanás no robe estas palabras en el nombre de Jesús. Viene engaño para la iglesia. Viene prueba para la iglesia del Señor. Y solamente el que esté firme en esta palabra de verdad, solamente el que esté firme en el Dios que lo ha llamado, va a permanecer fiel hasta el final. Hay una conspiración mundial. Óigame, hermano,
Hay una conspiración, es decir, un arreglo mundial en el ámbito espiritual, político, económico, social, tecnológico y de salud. Todos los ámbitos en los cuales usted y yo nos desenvolvemos, hay una conspiración que Satanás está levantando para distraer a la iglesia del propósito de Dios, para distraer al cristiano del propósito de Dios. Y eso no lo podemos ignorar. ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo están las enfermedades? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está la situación política? ¿Cómo está el nivel espiritual allá afuera? Las huestes de maldad, el pecado. ¿Cómo está, iglesia? Satanás está tratando de distraer a la iglesia. Y si usted y yo no abrimos los ojos, hermano, en lugar de despertar, nos vamos corriendo como Lot, que dice la palabra que poco a poco iba corriendo su tienda a Sodoma y Gomorra. Si no nos despertamos, iglesia, poco a poco vamos a caer en ese adormecimiento. Y decía un hombre de Dios en un libro que la iglesia, en lugar de hacerse más espiritual cada día, se está haciendo más terrenal y más carnal. Y no solo estoy hablando de pecado, sino que nuestro propósito aquí en la tierra ya no es el espiritual. Es el vivir bien, es el acomodarnos bien, es el tener todas las comodidades que el mundo, comodidad que inventa, comodidad que quiero. Y decía este hombre de los años 1900, decía: la iglesia se está volviendo más terrenal. Nos estamos arraigando más a cosas de la tierra que a lo espiritual, que al llamado espiritual, que a lo que Dios nos ha llamado. Y vea lo que dice 2 de Corintios 11:3. Aleluya. 2 de Corintios 11:3. El apóstol Pablo sabía de estas artimañas del diablo. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero temo. ¿Qué tenía Pablo? Temor. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Vea, iglesia, nosotros tenemos que ser tan humildes, pero tan sinceros delante de Dios. Líbranos, Dios, de creer haberlo alcanzado todo. ¿Qué le dice Pablo? Temo. Hoy el Señor nos dice: temo, porque es Dios a través del apóstol. Temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, es decir, lo que ven, lo que oyen, lo que creen, sean extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Iglesia, hay peligro en este tiempo de que el cristiano desvíe su mirada de Cristo, porque no es algo que nos hace desviarnos, es Satanás con astucia. La serpiente no engañó a Eva muy fácilmente. Tuvo que agarrar un poco de verdad y un poco de mentira y endulzarle el oído y conversar con ella. Posiblemente no fue de un día para otro. Porque usted se imagina, hermano, encontrarse una serpiente que le hable de un día para otro. Posiblemente ella ya había estado escuchando a una serpiente hablar y en un momento le dio curiosidad y voy a hablar con ella. Así comienza Satanás muy sutilmente a ver cómo llama nuestra atención, a ver cómo nos quita el tiempo de oración, a ver cómo nos hace ver defectos en las personas, aún en la palabra, en la doctrina que me predican, y comienzo a ver defectos que ya no me parecen.
con astucia, vuestros sentidos se han extraviado de la fidelidad de Dios. Satanás trabaja con astucia, hermano, para extraviar nuestros sentidos. El evangelio que se predica ahora es más emocional, es más de entretenimiento. Pero el evangelio verdadero no era ese. Ay, Jesús. El evangelio que Jesús predicaba era estar dispuestos a dejarlo todo por Él. Y estar dispuestos aún a dar la vida por Él si fuese necesario. Dígame, hermano, ¿a quién de ustedes cuando vino a Cristo ¿A cuántos nos han dicho, si vienes a Cristo tienes que estar dispuesto? Dice la palabra, porque somos contados todos los días como ovejas al matadero. Ay, santo. Ese es el evangelio de Cristo. Dejen todo y síganme. ¿Qué le decía a los discípulos? Síganme. Dejaban las redes, dejaron su ocupación por seguir a Cristo. Y hoy la iglesia, hermano, tiene que arrepentirse porque hemos buscado a Jesús muchas veces con un propósito equivocado. Muchas veces vamos a tener que pedirle a Dios porque hemos buscado a Dios con un propósito errado, equivocado. Porque muchas veces hemos querido solo lo bueno de Dios y lo malo no. Me falta bastante. No bastante, pero sí me falta. Muchas veces, iglesia, ¿qué le dijo Job a su esposa cuando le dice, aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué le dice? Como mujer fatua has hablado. He de recibir solo lo bueno de Dios y lo malo no lo voy a recibir. Es decir, la prueba, el proceso. Y muchas veces como iglesia estamos así. Y tenemos que arrepentirnos, hermano, porque eso no es el evangelio. La recompensa va a ser en el cielo. La victoria va a ser en el cielo. Aquí en la tierra no. Queremos tener la recompensa, la plenitud del reino de Dios en la tierra. No. Hay un tiempo para todo. La plenitud del Hijo de Dios será en el cielo. Ahí es donde no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá nada, no habrá persecución, no habrá prueba, no habrá enfermedad. Pero es allá en el cielo. Aquí no. Aquí hay que vivir, aquí hay que soportar, aquí hay que permanecer. Y es ahí, hermano, donde se pone a prueba nuestra convicción y nuestra fe en Dios. Cuando viene lo malo de Dios, cuando viene la prueba. Porque nuestra fe se puede ver debilitada en cualquier momento. Nuestra fe se puede ver debilitada en cualquier momento. Y quiero hablarle con un ejemplo de la Biblia. Y si usted se va solo con esto, gloria a Dios. Le traigo un ejemplo al cual le he puesto: la fe de un gigante se debilita. La fe de un gigante se debilita. Voy a hablarle del profeta Juan el Bautista. Voy a tratar de no demorarme mucho.
Juan el Bautista, un hombre que fue profetizado por el profeta Isaías 700 años antes de Cristo. Voz que clama en el desierto, dijo el profeta Isaías. Este hombre, Juan el Bautista, sencillo, pobre, sin comodidades, predicando en el desierto, salían a él todos los de Jerusalén, todos los de Judea, a confesar sus pecados y a ser bautizados por él. Un profeta que abrió camino a Cristo, que abrió camino al Salvador, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre Elizabeth. Cuando se encontró con María también estando encinta, y dice la palabra que el vientre de Elizabeth brincó, y ese niño fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Un gigante, un hombre grande delante de Dios, el mismo que bautizó a Jesús en el Jordán, el que le dijo: no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de tus pies, fue el hombre que Dios usó para bautizar al Salvador del mundo. Juan denunciaba que Herodes el rey vivía en adulterio. No temía predicar la palabra, no temía denunciar el pecado. Pero este hombre un día fue encarcelado por Herodes. Fue llevado a la cárcel, y allí, estando en la cárcel, el profeta Juan el Bautista comenzó a oler la muerte. Sabía que iba a morir pronto. Muchos pensamientos pudieron venir a su cabeza: soledad, miedo, temor, duda. Estaba encarcelado, un profeta. Ese hombre que había bautizado a Jesús, que había sido escogido desde 700 años, ya había sido profetizado. Y vino un pensamiento, iglesia, que lo traicionó. Vino un pensamiento a su mente que fue el golpe más duro que haya podido recibir Juan, que fue la duda. Y allí, entre la vida y la muerte, sabiendo que tal vez le quedaban días para ser decapitado o para morir, hubo una pregunta que vino a su mente, una terrible pregunta: ¿eres tú? ¿Eres tú, Jesús? ¿O tendremos que esperar otro? Ay, mi alma te alaba. Dudó de quién era Jesús. No sé si usted me está entendiendo, hermano. Es que no fuimos nosotros. Estamos hablando de un gigante en la fe. Por eso le digo, la fe de un gigante se debilita. El mismo Juan que lo bautizó, el que escuchó en ese Jordán, mi alma te alaba, Jesús. El que escuchó cuando fue bautizado una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Juan lo escuchó, no se lo contaron. Vio con sus propios ojos al Espíritu Santo descender en forma de paloma y posarse sobre el hombro de Jesucristo. Vio la gloria de Dios, vio el poder de Dios. El Padre le confirma que ese es su Hijo amado. Pero ha pasado el tiempo, pero han pasado los meses, y hoy está en la cárcel. Hoy ya no está en el desierto predicando, haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Hoy está encerrado en 4 paredes. Hoy está siendo probado. Estaba siendo probado Juan, mientras Jesús
seguía predicando afuera. Mientras Jesús seguía cumpliendo su ministerio, no lo visita. No va y le dice: pobrecito Juan, aquí estoy contigo. No, hermano, a veces queremos que Dios siempre esté con nosotros ahí y de la manera que queremos. No fue a visitar a Juan, seguía haciendo lo que Dios lo había mandado a hacer. Ay, santo. Y la muerte toca la puerta de Juan el Bautista y Jesús no llega. Sabe que está en la cárcel, pero no lo ha ido a sacar. Juan conocía ese pasaje que decía que iba a dar libertad a los cautivos. Tal vez él decía en la cárcel: ¿por qué no viene y me saca si tanto le he servido en el ministerio? Si fui el que le abrí paso, si he sido la voz que clamó por él en el desierto, que lo anunció, que decía: viene uno tras de mí, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tal vez Juan decía: ¿por qué no me viene a sacar? Mi alma te alaba, Jesús. Pudieron venir preguntas a su vida de: ¿dónde está? ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué no viene a ayudarme? Mientras la duda crece en la mente y se hace esa pregunta: ¿será que este Jesús era el verdadero? Hermano, es que a mí me toca tanto la profundidad de duda que tuvo este hombre. Hermano, dudó Juan el Bautista. ¿Cómo no vamos a dudar nosotros a veces? ¿Cómo vamos a creer que la duda nunca va a llegar a nuestra mente? ¿Será, seguro dice Juan, será que era otro el que yo tenía que haber esperado? Porque él estaba en la cárcel a causa de predicar a Jesús. Él no estaba por malo, ni por pecador, ni malhechor. Y seguro él dice: voy a perder mi vida, y será por el correcto. ¿Será que yo voy a perder la vida por el Mesías verdadero? Ay, santo. Hermano, y cuando estamos muchas veces ahí como Juan el Bautista, vienen esas preguntas: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de esta prueba que siento que ya me voy a morir? ¿Dónde está mi ayuda? ¿Dónde está mi socorro? ¿Dónde está? Y la fe de ese gigante se estaba debilitando. Vamos a Mateo 11. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Mateo capítulo 11. Ay, santo Señor. Iglesia, nos falta tanto como pueblo de Dios. Nos falta tanto. Hermano, no hemos alcanzado nada nosotros. Mateo 11. Aleluya. Vamos a leer el verso 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, ¿en dónde? En la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que habría de venir, o esperaremos otro? Hermano, posiblemente diría Juan: qué vergüenza si yo lo bauticé. ¿Cómo le voy a preguntar eso? Pero la sinceridad, hermano, ante Dios es todo. Él ama la sinceridad. ¿Eres tú aquel que habría de venir, o esperaremos otro? Hermano, ¿y qué le responde Jesús? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen,
los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ay, mi alma te alaba, Cristo. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Oh, Padre Santo, te alabo. Jesús le contesta a Juan, tal vez no de la manera que él quería. No lo fue a visitar, no lo fue a sacar, pero le contesta como diciéndole: quizás el reino no ha venido con estruendo, quizás el reino no ha venido con gran esplendor, sin embargo el reino de Dios está aquí. Tal vez no he venido a ti, Juan, como quieres. Tal vez no ha venido a nuestras vidas con la respuesta que queremos. Tal vez el reino de Dios, este evangelio, no ha venido a tu vida de la forma que quieres. Pero te aseguro que el reino de Dios está aquí. Te aseguro que Dios está contigo. Y en esos momentos de duda, Jesús nos dice lo mismo. Quizás el reino no ha venido como tú esperabas, pero el reino está aquí. Está presente en la fe inquebrantable de cada corazón, de personas humildes y sencillas de corazón, que le aman sin esperar nada a cambio, porque Dios siempre está, aun cuando no lo vemos. Dice Mateo 11:12. Hoy mi alma te alaba. Mateo 11 y 12. Hermano, cuando esos discípulos de Juan regresan a la cárcel, Jesús se queda hablándole a la multitud de Juan. Y en lugar de señalarlo y de juzgarlo, les dice en el verso 11: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay momentos de la vida, iglesia, que nuestra fe va a ser probada y nuestra fe se puede ver debilitada. Pero la sinceridad y la búsqueda a Dios. Dios guarde, hermano, Juan se hubiera quedado con esa duda sin ir al maestro. Él no podía ir, pero mandó a sus discípulos. Necesito ir donde Jesús. Necesito irle a preguntar por lo que estoy viviendo. Y vamos a Segunda de Crónicas. Ahorita termino, hermano. Después de Reyes, Segunda de Crónicas 32-31. El rey Ezequías. Ay, santo. El rey Ezequías, ¿qué le pasó a este hombre? 32:30 dice: este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Es decir, logró que a la ciudad llegase agua. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Usted dirá, Dios estaba con Ezequías. Pero dice el 31: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber de lo que había acontecido en el país, ¿qué dice? Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Qué dice, hermano? ¿Que Dios qué? Lo dejó. Dios lo dejó. Es decir, lo hizo por allá y se alejó
por un tiempo, para probar lo que había en el corazón. Esto no te lo dicen allá afuera, pero Dios te puede dejar por un tiempo. Dios puede hacer silencio cuando oramos, y no por meses, a veces por años. Y oramos y clamamos y decimos: ¿dónde estás? Pero ¿qué decía el salmista? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Ezequías fue dejado por un tiempo. Ay, santo. No se asuste, iglesia, si Dios te deja por un tiempo. Permanece. Sigue. Sigue adelante. No podemos resentirnos. Él lo dejó escrito en su palabra, que podemos ser dejados por un tiempo. No podemos darle la espalda. Ese no es el propósito de la prueba. El propósito de la prueba es acercarnos más a Dios. Deuteronomio 8:2. Aleluya. Llévese estas citas bíblicas, hermanos, recordémoslas en el nombre de Jesús. Aleluya. Deuteronomio 8:2. Hablando del pueblo de Israel en el desierto. Santo el que vive, aleluya. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Es decir, iglesia, y te acordarás de todo lo que has vivido en este caminar con Cristo. Estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ay, santo, iglesia, nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada. No diga que nadie se lo dijo. No diga que nadie me dijo. Yo le estoy alertando en esta mañana. El Señor nos está alertando esta mañana que en estos tiempos finales la iglesia va a ser probada para ver si hemos de guardar los mandamientos o no. Y dice Mateo 14, 10 y 12: y ordenó Herodes decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Sea, hermano, sea prueba de Dios, sea ataque de Satanás o sea falsa doctrina, permanece fiel a Dios y su palabra. Cualquier cosa, iglesia, sea prueba, sea dificultad o aflicción, sea falsa doctrina, sea algo que Dios no aprueba en su palabra, pero te lo están metiendo, o sea un ataque del diablo a tu fe, duda, miedo, cansancio, desánimo, todo eso viene del enemigo. Yo le doy un consejo: permanezcamos fieles a Dios y su palabra, porque el que permanece hasta el fin, ese será salvo. No seamos como niños fluctuantes, iglesia. Eso es lo que más está dañando a la iglesia hoy en día: la inconstancia del cristiano, la poca valentía que tenemos, el poco compromiso que tenemos, no con el hombre, con Dios. Yo quiero que oremos un momento, hermanos, y le pidamos perdón a Dios
si en algún momento lo hemos buscado con un propósito equivocado. Que el Señor ordene nuestro propósito, que el Señor ordene nuestra meta en Él. Y también pedirle por fortaleza, porque no sabemos lo que ha de venir, iglesia. Pero su palabra dice: fortaleceos en el poder de su fuerza.